Mano, pero escogiste un lugar un poco peligroso para hacer eso. Mira el hueco ese atrás de ti, bro. Das un mal paso y te vas por ahí para abajo. ¿Por qué tú no te pones para otro lugar? Me tienes nervioso. ¡Ay, cuidado! Oye, ¿por dónde tú andas que no te veo? ¿Dónde que no te veo? Ay, mi madre, ¿pero en dónde? Voy a aprovechar ahora que cogimos un tiempo libre para mostrarles la casita está acá al lado que le hemos estado dando algún tipo de seguimiento, por decirlo de alguna manera. Están terminando lo que es la plaquita. Voy a pasarme un segundito por ahí para mostrarles cómo se juntan todas las personas para fundir una placa en Cuba. Esto nada más lo vas a ver aquí, en el caserío. Si algo nos caracteriza a los cubanos es esa solidaridad, esa especie de hermandad cuando más lo necesitan. Y bueno, la construcción de una placa es el típico ejemplo de cómo nos podemos apoyar los unos a los otros. Ahí no te ves, échate para atrás. Échate para atrás, ahí no te ves, échate más para atrás. Un poquitico más. Ahora pueden hacer todo lo que les da la gana. En momentos como estos es cuando uno deja a un lado todos sus problemas para ponerse en función de ayudar a quien más lo necesita. Una muestra más de que cuando nos queremos unir lo logramos. Voy a hacer una serie en el canal, ¿no? Le voy a poner bloque a bloque. Así se va a llamar esta serie, porque esta casita la estamos haciendo bloque a bloque, cabilla a cabilla, saco a saco, hey, sacrificio a sacrificio. Trabajo fuerte, pero bueno. Pero hermano, No hay nada imposible. pero no hay nada más bonito que ya una vez que ya lo tienes terminado todo, sentarte a disfrutar hermano. Y lo vamos a disfrutar todo. No te vayas a pensar. de decir, caramba, mira, esta casa la hice yo con mis manos. Esta casa la hice yo con mi propio sacrificio, bro. Chacho. Eso es lo más lindo que hay, bro. Voy a tener una persona hacer las cosas con su propio esfuerzo. Estuve viendo por ahí adelante que dejaste, arrancaste muchas matas, pero dejaste las tomaticos cherry ahí, la dejaste intacta. Chacho, no puedo hacerme de ella. No, es que como ahí realmente todavía no vamos a hallar Ahora esa no, parte porque, ahora no. pues que sigan dando frutos. Quiero ver si le doy seguridad a esta parte de aquí, por si acaso, para el tiempo de agua. Claro, que ahorita viene el tiempo de ciclones, ya tienes un... ¿Dónde? ¿Entiendes? Asegurarme aquí a mí y parte de los vecinos, porque no vaya a pensar que yo solo. Las personas aquí en el caserío están asombradas cada vez que pasa aquí en pero qué rápido, pero que... Y 2 días, bueno, ¿qué 2 días? 1 día y medio. Porque trabajé de madrugada. De 1 noche. día y medio. Sí, yo se lo decía a las personas y mucha gente a veces no me creía que no trabajan de madrugada. Hay que hacerlo, macho, hay que hacerlo, porque hay que trabajar aquí, pero hay que buscar también trabajar por allá. Sí, no, para buscarte tu platica también, aparte de eso también. Y este es fuerte, no solamente allá, aquí también hay que trabajar fuerte. Sí, sí, claro que sí, donde ¿Entiendes? quiera, Y donde quiera. mira, anoche mismo no podía ni dormir. ¿Qué tenía? No, mi hermano, dolor en el cuerpo y así me tuve que levantarme temprano antier, porque así no puedo quedar mal. Hay que tener una marcha ahí y mantenerse. Aunque esté tropeado, hay que ir a trabajar. Ven acá, ¿hoy es tu cumpleaños? No, que va. No, por lo que dice el pullover. Nosotros siempre estamos de cumpleaños. No. Lo que pasa es que el día de descanso y un día de descanso es un día de alegría y... Tranquilo aquí, estos días pero lluviosos. es un descanso, pero siempre hay algo que hacer, porque mira para allá, la tonga que tengo ahí. Ah, sí, preparada para ya te terminar. veo que está lavando. El hombre lava y todo, ¿eh?
Era batín. Y es a ver el cafecito este que me dijiste. Lo tengo hace como 6 días porque no lo he ido ni llevar a moler Pero, todavía. ¿qué tipo de café es este? Porque lo veo así como... No, es lo que está es. Oye, ahí tienes café para rato. Ya Estos son los granitos, Sí. Pero eso tiene como... Está tostado, pero está tostado con... con azúcar. Ah, por eso es que está así. Haría falta... Oye, lo está botando para el piso, muchacho. Es que están trancaditos ahí. ¿Viste cómo suena? Ah, así, compadre. Mira que... Y qué aroma Lo tiene. que haría falta como un molino, ¿no? Para molerlo bien, ¿verdad? Sí, sí. Pero porque- cuando lo muele, ¿queda el polvito o queda así pegajoso no, igual por el tiene- azúcar? Tiene polvito, lo que pasa es que tiene muchos días sin moler. Y Ah, va ya. soltando la misma pulpa, se va regando. Pero mira, yo me achaqué un poquito. así Pero mismo, está porque- riquísimo, para está irme sorbiendo, mi hermano, riquísimo. porque mi hermano Está estaba loco por espectacular. tomarme un poquito de café. Mira, A ver. este más o menos lo machuqué un poquito con la... Mira cómo me quedó pegajoso. Ah, y Y eso sí también- mismo, así mismo tú lo tiras dentro de la cafetera. Niño, y lo rico que está. No, de eso sí puedo dar fe, que está bien rico. Viste, la compañía de hoy, caballero, vino una persona a hacerme una visita y probó mi coffee, mi cafecito hecho A ver. por mis propios medios. Ah, míralo ahí. Sí, para que no digan que la taza está vacía. Es No. una tintica, me quedó No, riquísimo. está fuera de liga el café ese, la verdad. Y lo probó y me dijo, ¿sabes hacer café? Yo creo que este café le llaman, tiene un nombre, cuando se le echa azúcar, creo que se llama, no me recuerdo ahora, nunca lo había probado, ni nunca lo había visto ¿Qué así. pasa? Que nosotros, ya yo lo hice con el azúcar ya. A veces lo hacemos sin azúcar y cuando está bien moradito, ya después que uno lo baja, ya lo mueles Mm, y después que se le agrega el azúcar. Así es un poquito más fácil porque ya directamente yo lo he hecho si parece una viscosidad. ya, eso no tiene ni que echarle azúcar al Y ya no hay café. casi ni que echarle azúcar. Si Ah. quieres un poquito más de punto de azúcar, se lo echa, pero así amarguito dulce ya se siente riquísimo. No, está, Es colando y dale. está riquísimo. Y mira cómo sale, lo que pasa es que se A englosa. ver. Uy, Uy, tiene. todavía tiene, mira para esto. Pero mira, eso es un asesinato lo que tú estabas haciendo ahí, botando el café Mira. en estos tiempos. Lo que no se puede echar mucho. Ah, Porque la agua está apretada. mira cómo es. Este es el café. Qué bien, bro. Lo que si tuviese más finito sale mejor todavía. Sí, ¿no? Porque ahí está casi crudo. Ah, no, pues mira, déjalo así crudo que está riquísimo, ¿sabes? Esa es la Red Bull aquí de la construcción. Cada 20 minutos, oye, Mano, una anoche- tacita de café. Anoche yo me tomé 3 tacitas de café. ¿Por la noche? No puedo dormir. Ah, pero tú estás loco como tú estás tomando ese café por la No, noche. porque llegué muy tarde ayer, como a las 10 y algo de la noche. Y en lo que estaba preparando, elaborando la comida y preparando el agua y eso, y me tomé un buchito de café. Me tomé las 3 tazas de café, la cafetera. Mi hermano, no pude dormir. Ah, tú eres un loco como... Despierto. Ese café no tiene chícharo. Y eso es lo que hacía falta. Echarle ni siquiera 5 libras de chícharo. Ah, bueno, bro. No. Oye, yo estaba filmando ahí, ¿no? Tomando unas tomas de las columnas, porque hay una polémica con eso de las personas. Oye, la casa sin columnas, la casa sin No, columnas. no, si tiene, si Claro tiene que tiene sus columnas. columnas, Lo que pasa señores. es que es poco a Lo poco, que es porque poquito a están- poco. Están fuertes, es las po- tiras están durísimamente y fuertemente. Y eso que mira que tú recuperas y te las inventas para mandarle a limpio, a hermano. mandarle a limpia, bro. Pero bueno, se recuperan nuevecitas. y Nuevecita. Pero bueno, que las personas se queden tranquilas, que la casa tiene bastantes columnas. Sí, Eso es lo que sí, más sí, tiene, eso, columna. Columna, bastante columna para la fortaleza Claro, hermano. de la casa, que quede bien fuerte para un tornado. Si llega un tornado o un ciclón, tener fortaleza, porque todo el mundo va a querer venir para la casa del alcalde. Así me digo. Para la alcaldía. Oye, yo creo que vamos a tener que hacerle un cartel que ya, alcaldía. Ay, Dios. Ya todo el mundo me está poniendo esa frase aquí. Sí, a todo el mundo. Alcalde, No, bueno, será. alcalde no, Yo Joel te lo Mazán. empecé a decir de cariño, tú perdóname. Pero Y todo el mundo dice, alcalde, tú eres el alcalde ya, tú eres el alcalde. Yo, caballero, no soy alcalde, yo soy Joel. Joel Mazán. se llama ayuda el caballero. Alcalde es Joel una Mazán cosa. Ferrer. Alcalde es para las personas que lo quieren. Eso. Que es la mayoría, tú sabes. Muchachos, todo el mundo quiere aportarle su granito de arena. Negro, ¿qué hay que hacer? Negro, ¿qué hay que hacer? Sí, hermano, eso es algo que me Porque que entra me más llama hasta muchísimo tarde. la atención de aquí, como vienen todos ustedes y se ayudan entre ustedes mismos. Yo también le digo a la gente
que también eso sucede porque tú siempre estás ayudando a las personas. No, y lo que faltan todavía por seguir ayudando, mi hermano. Ah. Porque todos necesitamos, ¿me entiendes? Ese granito de arena. Y si no nos unimos, es como dice, un golondrino no compone verano. Entonces, entre todos, nos ayudamos mutuamente. Así mismo, bro. Que Oye, casi todos no tenemos el tiempo. Ay, casi todos no tenemos el tiempo. Porque trabajamos hasta tarde y siempre estamos haciendo algo. no, cuando el Pero- problema es que cuando no viene uno, cuando falta uno, Falta llega el uno, otro. llega el otro, y así, Esa nos vamos es la turnando parte y buena. vamos variando. Oye, hermano, deja el cielo capirando antes que vuelva a llover, Se que está- si no, sí, se está nublando. cerrando otra Y vez el yo tengo cielo. que recoger esa basura para poder rellenar esa vaina. Y la ropa que usted está lavando. Mira. Bueno, la ropa vamos a ver ahora si se seca, porque como no tiene secadora, Y la- ahí se va a quedar ahí. Si le cae el agua, después volveré a jugarla y volveré a montarla. El sol la seca sola ahí. No, no hay sol. Dale, hermano, ven caminando. El día entero no ha habido sol. Dale, nos vemos Bueno, macho. prontito. En cuanto muchísimas llegue. gracias, porque sin ti no somos nadie. No, sin mí no. Sin No, ustedes también, verdaderamente. son Pero- los angelitos que tenemos en este canal los que realmente los apoyan ustedes. Sí, Yo macho. soy el mensajero. Sí, el mensajero. Yo pero soy el sin ese mensajero. granito de arena, no se forma una montaña. Está bueno eso, está bueno eso. ¿Verdad? Dale, hermano, dale, te quiero. Bueno, macho, bueno. Saludos para todos por allá. Desde la alcaldía. Ahora sí. ¡Ah! Le ha cogido el gusto, le ha cogido el gusto. Ay, Dios mío. Ven acá, ¿y cómo te hace el rollo ese con la cabilla? Eso allá, eso me va rodeando con una grifa igual. Porque aquí no hay grifa, yo voy a Esos son cabillas que tú te encuentras por la calle y para poder traerlas en la bicicleta, tú las enrollas. Sí, exacto. No, si fuera por ti, tú traes el rollito ese ahí en el bolsito tuyo. Mira el otro, mira el otro. No se pierde una. Mano, pero escogiste un lugar un poco peligroso para hacer eso. Mira el hueco ese atrás de ti, bro. Das un mal paso y te vas por ahí para abajo. ¿Por qué tú no te pones para otro lugar? Me tienes nervioso. ¡Cuidado! Oye, ¿por dónde tú andas que no te veo? Estoy aquí, ¿Dónde que no te veo? mismo. Ay, mi madre, ¿pero en dónde? Macho, no te preocupes. ¿Estás bien? No pasó nada, no pasó nada. ¿Estás bien? Ya, yo todo Contamos contigo. bien. No, sí. No me pasó nada. Bueno, sale para afuera, dale, sale para afuera. Muchacho, no, qué susto majado. Bueno, gracias a Dios, a nuestro amigo no le pasó nada. Todo fue un mal rato. Así que todo el que en algún momento se preocupó por él, pues ya saben, está vivito y coleando. Más entero que nunca. Nada, va a hacer eso con la mano. No me digas. Ahí tampoco se puede. Ya tiene una cabilla. Contramado, pero la tengo. ¿Qué iba a hacer? Ay. Al fin. Mira ese, yo no sé el amor que él le ha cogido a mi mochila. Él se piensa que esa es la cama. ¿Por qué le gustará tanto? Yo no sé, compadre. Porque a la mía también. Vamos a tener que comprarle una mochila es para que duerma. Qué perro más de carajo este, compadre. Por ahí yo la amontono, por eso mismo. ¿Cómo? Y yo amontono los pedacitos. Míralo aquí. Y esta gente no vota. Lo tiré abajo ahí. Yo no lo voto porque eso no sirve. Claro, para rellenar el bloque. No, eso no cabe ahí. A ver. Ahora, tírase la mezcla, tírase la guayita que ya baja por ahí para abajo sola, ¿entiendes? No, eso para que siga ahí. Cuando te vaya a montar la persiana, por eso le dejo. Si hay que picar, ya pico. Si no hay que picar.
la otra. ¿La otra qué?